Eric es artista mexicano, residente en Barcelona. Trabaja sobre el concepto de edición y cómo se construyen los discursos de conocimiento, que son siempre expresiones de poder a través de los medios. Su trabajo se enfoca en el libro y el documento, y por extensión la biblioteca, el archivo y el museo, como espacios de articulación de estos discursos de poder. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en una ocasión en Filagráfica 2010, un evento sobre la gráfica contemporánea en Filadelfia, para el cual elaboró un trabajo bien complejo también sobre cómo se construye los discursos en los medios. Bernardo Ortiz, colombiano de Cali, es artista y escritor. Estudió arte en la Universidad de los Andes y luego tiene una maestría en filosofía en la Universidad del Valle en Cali. Dirigió la Biblioteca Departamental de Cali y fue co-curador del 41 Salón Nacional de Artistas en Cali en el 2008 y fue el curador editorial de la Bienal de la séptima Bienal de Mercosur en Porto Alegre, cuya curadora jefe fue Victoria Norton. Fue coeditor de la revista Valdés, una revista muy importante que existió en Colombia en los 90 junto con Lucas Ospina y François Boucher, y ha sido profesor en la Universidad de los Andes en Bogotá y ahora trabaja entre Bogotá y Río de Janeiro. La pieza que nos van a presentar hoy lleva por título Game Peace y es una elaboración de un método que ellos ya han desarrollado a través de ya un tiempo largo, pero es una pieza inédita que va a ser presentada pues aquí por primera vez. Muchas gracias. Me gustaría presentarles este concepto que viene de la tradición de la Iglesia ortodoxa griega. From those early Greek fathers, as they developed this idea of how the Holy Trinity works, and they use this image, which is a word, which is a great Greek word. Of course, I resonate with the Greek words. It's the word perichoresis. Esta es un concepto que viene de nuestros padres griegos, y es una palabra fantástica. Pericoresis. Can you just say that? Perichoresis. Right. ¿Pueden decir todos pericoresis? I know you probably say that word 50, 60 times a day in your general speech, but no, it's a compound word. The first word is peri, which means, well, it's where we get the word perimeter or periscope. It means round or circle. Sé que esta es una palabra que utilizan muy a menudo y es una palabra que significa circular o alrededor. And the last part is choresis. And that's where we get the word choreography, and it means y la segunda parte de la palabra, choresis, que significa. Thank you, people. Oh, yes. Put down my hat there. Yes. At the 8 o'clock service, I showed how we danced in the early 80s. It was awful. Y así es como bailábamos en los 80s. Yeah, I stopped doing that. It means what? To dance, right? Significa bailar. And it's this image, this circle dance. Now we don't really, in this American culture, we've kind of blended all these other cultures and kind of we lost this idea that that's what people do when they get together to celebrate. They dance in circles, right? En nuestra cultura americana, eso es lo que hacemos generalmente, nos juntamos y bailamos en círculo. But many cultures still do. Right? The Hebrew culture? Hava, Megillah, Hava. Yeah, okay, come on, people, that's good. The Greek. During Barack Obama's speech at 2012 APAC Policy Conference at the Washington Convention Center, the camera spotted a very odd individual. Durante el discurso
que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio en Washington, en la reunión de la AIPAC, las cámaras descubrieron un individuo muy extraño, who may be either with the US Secret Service or with the Israels, and que estaba tal vez con el servicio secreto americano o con el servicio secreto israelita, could be a strong evidence of a shapeshifter alien humanoid working for the powers that be. que puede ser evidencia de un alienígena que cambia de forma y que está en la cama con los poderes que manejan el mundo. Debo anotar que la persona que está hablando en inglés habla con acento inglés, que siempre tiene un tono de autoridad mayor y sobre todo en el contexto americano. Y también que la palabra alien en inglés es la misma palabra que se usa para decir extraterrestre y extranjero. Caught in a high-definition video during an event of the Zionist cabal. 4 years ago, I stood before you and said that Israel's security is sacrosanct. 4 años atrás me paré aquí y dije que la seguridad de Israel es sagrada. It is non-negotiable. No es negociable. That belief has guided my actions as president. Esa creencia ha guiado mis actuaciones como presidente. Even though at first sight he looks just like the average Secret Service spook. Aunque a primera vista parece un agente normal del servicio secreto, A series of odd features on his head, face, plus a very strange behavior and creepy movements, suggest something else. una serie de características extrañas en su cabeza, unos movimientos inquietantes, nos hacen creer que no es un ser humano. Security is sacrosanct. It is But due the low lighting in half the amphitheater, he would pass unnoticed or regarded as a normal human being by the crowd. Pero por las condiciones de luz del teatro pasaría desapercibido. And everybody who watched this video, if it was not by the camera of the Jewish News One, which caught him from another angle apparently shape-shifting into some sort of reptilian non-human, Si no fuera por las cámaras del noticiero de Noticias 1 de Israel, pasaría completamente desapercibido. form. Been back since, drawing intense criticism from some pro-Israel groups who have claimed Disregard all the distortions and image artifacts caused by post-edition zooming, and pay close attention to how his head features suddenly change. Por favor, ignoren toda la distorsión y el ruido de la edición del video ampliado y reparen en la manera como su rostro y su cabeza se transforma repentinamente. Sus oídos, su nariz, su mentón, y quijada y boca no son humanos ya. De hecho, ahora parece abiertamente inhumano. ¿Qué acaba de acontecer? His ears, his nose, his chin, cheekbone, jaw and mouth are no longer looking human at all. Matter of fact, now he has a blatant non-human face. So what just happened? Did his shape-shifting device fail during Obama's speech, in the middle of an amphitheater crowded with people? Falló su aparato transformista en medio del discurso de Obama, en medio de un teatro lleno de gente. Is he an actual reptilian humanoid? ¿Será un humanoide reptiliano de verdad? Is he one of the Anunnaki? ¿Será un
y esa palabra es absolutamente ininteligible para nosotros. Is he a tall grey bio-android, or what? ¿Será un androide con forma humana o qué? Is that video evidence that the Illuminati elite is in bed with at least one ancient extraterrestrial race? ¿Será esto evidencia de que los Illuminati están en la cama con al menos un alienígena? In plain sight, and pulling the strings of mankind. Y podemos agregar otras preguntas a esa paranoia. ¿Cuál será su forma verdadera? ¿Tendrá una forma verdadera? Y tendremos tal vez que pensar que en el futuro vamos a tener que cambiar nuestra forma para poder aparecer en público. Una de las cosas que este video también toca es el problema de la resolución. Y me refiero a la resolución de las imágenes. A medida que avanza, digamos, la capacidad procesadora de los computadores, la resolución, la capacidad de mostrar imágenes a más alta resolución aumenta y hace que por momentos olvidemos que las imágenes siempre son hechas de fragmentos que se deshacen en nada, que son nada, que podrían ser cualquier otra cosa, porque una de las realidades del cambio de la imagen análoga a la digital es que una cosa puede ser cualquier otra. Y esto, en ese clima de paranoia, pues ayuda bastante. Hey, get out of here. That's the most persistent fly I've ever seen. Nice. Now, where were we? That was pretty impressive, wasn't it? I got the sucker. What do you think, Gibbs? That is very good. It's right there. It's right there. You want to film that? There it is. Haciendo una restauración de un cuadro, buscando exactamente el color preciso que se requería para recuperar un tesoro invaluable, comenzaron a horadar dentro de una especie de arqueología microscópica, una arqueología que nos llevaba a los morteros alquímicos del pintor. Nos encontramos el origen del universo. Nos encontramos un pequeño intruso, un pequeño alien que se encontraba en ella pintura, y esa pintura se abrió hacia algún lugar extraño. And how high up did you go? Well, I went through the typical Blue Lodge degrees, went through York Rite all the way up to the Knights Templar Commandery, went through the Scottish Rite all the way up to the 32nd degree, and at that time, then I was considered worthy to get into what is called esoteric Freemasonry, which most American Masons don't even know exists. In that organization, I was admitted into the Rite of Memphis Mitzrayim, and I went to the 90th degree. Tratando de encontrar los mecanismos que tenía el grupo masón y tratar de encontrar exactamente cuáles eran los secretos que ocultaban. From your experience, I've actually heard there's 360 degrees with Satan at the top. Do you know if that's true or not? Es decir, pasó durante 12 años aprendiendo todas las estructuras masónicas para encontrar la forma de desarmarlos desde dentro. No, not really. Y aquí tenemos la evidencia de sus descubrimientos. Esto que en un principio podría parecer una carta, en el fondo es el secreto total. Ese punto que está en el último renglón de su carta, en el fondo es un micropunto. Utilizó las mismas técnicas que se utilizaban en la Segunda Guerra Mundial para transmitir información. Ese punto es exactamente lo que utilizaban en esta carta. Toda una biblioteca
estaba contenida en ese punto. Ese pequeño detalle que parecía ínfimo se abría a los verdaderos secretos masónicos. El poeta americano Christian Bock ha logrado inscribir un poema en el DNA de una bacteria. Lo que hizo fue asignar a cada uno de los aminoácidos del DNA de esa bacteria una letra y escribió este par de poemas que son el uno, la cifra del otro. Para poder leer el uno, tenemos que descodificar el otro. Son dos poemas que están encriptados y cuando uno es encriptado aparece el otro y cuando el otro es desencriptado aparece el uno. Este es un poema de Leo Marx. Leo Marx es un experto, el experto más importante de encriptación en la Segunda Guerra Mundial y descubrió algo fascinante. Descubrió que si utilizaban poemas muy conocidos, era muy fácil encontrar la forma de reorganizar esta poesía para encontrar la información que se estaba pasando. Por tanto, inventó un poema suyo, se convirtió en poeta para comenzar a transmitir una información inclasificable. Este poema es el que utilizó la hija de Hillary Clinton el momento de casarse. Y viene de este código. Leo Marx se convirtió en criptógrafo porque encontró este código. Este código aparece en El escarabajo de oro de Edgar Allan Poe. Y lo que tenemos es un sistema de códigos en los cuales poco a poco empiezan a desentrañar y él veía que dentro de un pequeño destello, una pequeña joya, se podría abrir el mundo. Jesus, I'm the one you've been waiting for. Remember when you were a little boy? Jesús, ¿te acuerdas cuando eras un pequeño niño? You cried, make me God. God. Me pedías, Dios, Dios, hazme presente. God, make me a God. Dios, hazme Dios. But I was just a child then. You are God. The Baptist knew it. Now it's time you admit it. You are his son, the only son of God. Tú eres el único hijo de Dios. Acéptalo. Los profetas lo sabían. Acéptalo. Join me. Together we'll rule the living and the dead. Y gobernaremos sobre todo. You'll take life. You'll sit in judgment, and I'll sit next to you. Tendremos el juicio final. Podremos controlarlo todo. Imagine how strong we will be together. Satan. Satanás. Lo que acabamos de escuchar es la voz de Leo Marx. En la última tentación de Cristo, Martin Scorsese, fascinado por las historias y estas cartas secretas de Leo Marx, le pide encarnar al diablo. Un historiador del arte norteamericano, James Elkins, hace una crítica demoledora de la labor de un arqueólogo, Alexander Marshak, porque este arqueólogo lo que ha hecho es hacer un trabajo meticuloso de lectura de unos artefactos del Paleolítico. Son unos artefactos que cuando son vistos desde una distancia normal, evidencian unas líneas que claramente tienen una intención, son claramente unas líneas que no son accidentales. Sin embargo, Marshak empieza a hacer unos acercamientos progresivos, cada vez más minuciosos, para poder establecer cuáles de esas líneas corresponden a una intención y cuáles a un accidente. Después de todo, los huesos estuvieron enterrados por muchos años. Y a medida que Marshak se acerca a estos fragmentos de hueso, se hace imposible decidir
cuáles líneas son intencionales y cuáles líneas son accidentales. Para James Elkins, esa metodología que en teoría corresponde a uno de los ideales más caros de la historia del arte, y es que debemos ver las cosas muy de cerca, ese ideal queda hecho trizas, porque en el momento en que nos acercamos, una cosa que era claramente intencional empieza a ser puesta en duda. Es difícil, por ejemplo, el problema de los signos. ¿Cuándo consideramos que una de esas líneas es un signo y cuándo consideramos que una de esas líneas es un accidente? Si, por ejemplo, hiciéramos este ejercicio en un grabado de Durero, todas las líneas tendríamos que considerarlas como signos o como apoyos para crear sombras. Ese tipo de análisis minucioso que pareciera que siempre va a dar cierto, aquí fracasa. Igualmente, ¿cómo saber si todas estas líneas significan, si son notación o son decoración? ¿Qué tan importante es el impulso decorativo y qué tan importante es el impulso significativo? Porque generalmente nosotros tenemos una jerarquización sobre lo que significa en detrimento de lo que decora. Y esa actividad de ver de cerca empieza a minar esas creencias que tenemos ahí. Los investigadores dactilares hicieron un análisis sobre cuál era la mejor manera de leer una huella dactilar y empezaron a entender que se leía mejor cuando una imagen tiene ruido. Cuando una imagen tiene información extra es cuando es más evidente. El ruido, ¿qué es el ruido? ¿De dónde viene esta nieve eterna? Lo que estamos oyendo es el famosísimo The Blob. Y The Blob es un sonido que está en medio del Pacífico. Nadie conoce su origen. Dicen los fanáticos de Lovecraft que viene de la ciudad sumergida de R'lyeh. R'lyeh es el origen de todo el mal del universo. El destino donde bajo un sello alquímico está escondido Cthulhu. El 9 de marzo de 1687, en Bogotá, a las 10 de la noche, se oyó un ruido durante 15 minutos. 15 minutos en los que las personas quedaron aterradas, salían de sus casas en pijama, o las pijamas que podrían tener en 1687, y nadie sabía de dónde o por qué se había dado ese ruido. Durante 3 días la ciudad quedó oliendo a azufre. Las evidencias nunca permitieron concluir si fue un meteorito, porque el ruido se oyó por mucho tiempo, por 20 minutos, o fue una erupción volcánica de la cual nunca quedó evidencia. Lo único que queda de ese ruido es la expresión bogotana de en los tiempos del ruido, que significa hace mucho tiempo. Now the experimenter calls the Russian poet Vladimir Mayakovsky. Estas son unas grabaciones que hizo Konstantin Leviat, un parapsicólogo soviético en los años 50, mostrando cómo con aparatos electrónicos se podían comunicar los muertos. The voice answers. Mayakovsky. The experimenter tells the poet how difficult it is to convince people of the reality of the voice phenomenon. Konstantin le cuenta al poeta lo difícil que es convencer a las personas que crean en su metodología. And in reply comes a statement which is typical for Mayakovsky's personality. Y en respuesta, Mayakovsky contesta de una manera muy característica en él. Konstantin, pluj.
In Russian, Konstantin, spit on it. Constantín, escúpeles. The experimenter talks to his former teacher, the Spanish philosopher Ortega y Gasset, and the voice calls out, Ortega. The experimenter asks whether the research into the voice phenomenon had any significance and whether it was based on firm foundations. Constantín le pregunta a Ortega si los experimentos van a rendir fruto y si estaban sobre un terreno seguro. Y Ortega The voice responde, answers, "Entrollas muchas cuestiones." Spanish, you will solve many questions. en español, resolverás muchas preguntas. Aquí tenemos a Joseph Campbell. Es una conferencia muy famosa en la cual habla de la relación que tiene el hombre con Dios y comenta una cosa que me parece súper importante. Dice que la relación que existe con Dios es una tríada, es el hombre contra Dios, por tanto Dios contra el hombre, la naturaleza contra Dios, la naturaleza contra el hombre, por tanto Dios contra la naturaleza contra Dios. Y esto es una clave que nos permite acceder a un pequeño objeto que está detrás en esta conferencia, que es un pequeño ibis que nos indica, este ibis fue descubierto en la tumba de Tutankamón. Tenemos aquí el sello mágico de la puerta de Tutankamón. Y lo que nos indica es un sello que evidentemente no es para bloquear a eternidad esta cosa, sino es un sello para indicarnos cuándo fue roto el sello mágico. Y esto nos lleva directamente, como no, a la Cábala. Este es el diagrama que Isaac Luria hizo de los distintos niveles de la Cábala. Claro, no tenemos el tiempo para entrar en los detalles, pero es interesante pensar en esta idea de la realidad como información que ya estaba de alguna manera implícita en estas tecnologías esotéricas de la tradición judía. Una de las cosas que llaman más la atención es la idea de que la luz no viene sobre los objetos para que los podamos conocer, sino que emana de ellos, y lo que nosotros tenemos que hacer es irlos destapando progresivamente, de forma cada vez más, de forma que cada vez nos acercamos más a su complejidad más básica y más fundamental. Y si pensamos en la idea de resolución, aquí vemos como hay un eco. Notre problème d'ensemble, c'est la possibilité d'une définition de la philosophie baroque, c'est-à-dire de la philosophie de Leibniz. Nuestro problema es definir la filosofía barroca, es decir, Leibniz. En fonction de la détermination suivante, le pli. En función a la determinación siguiente, el pliegue. À partir de l'idée que finalement l'opération baroque par excellence, c'est le pli, faire des plis, à condition que ce soit à l'infini. A condición de que sea el infinito. Le pli porté à l'infini, el pliegue llevado avec al ce que ça infinito, comporte, à savoir l'opération d'arrondir les angles, es la operación de hacer crecer las uñas. c'est ça qui définirait l'acte baroque. Eso es lo que define el barroco. Mais à peine nous disions cela à propos de Leibniz, Decimos esto a que c'était propósito de donc Leibniz, une philosophie qui portait le pli, le plissement à l'infini, que repliega al que infinito. nous voyons Y qu'il vemos y una avait une bifurcación. bifurcation.
C'est-à-dire le pli se distribuait d'après deux El étages, pliegue se distribuye en dos l'étage du direcciones, bas et l'étage du el haut. estado bajo y el estado alto. Et l'étage du bas, El estado bajo c'était es les el de la replis de la materia. matière. Les replis de la matière lorsque la matière est Cuando la soumise à materia l'infini. se somete al infinito. Et les replis de la matière lorsqu'elle Y est el soumise repliegue à de la l'infini, materia es nous avions justamente el vu, infinito. nous avions commencé par Lo hemos visto de un modo les general. étudier d'une manière très générale, et nous étions renvoyés, Y les replis de la matière nous vemos que el renvoyaient repliegue de d'une la part materia au corps physique élastique, hace que los cuerpos sean elásticos. d'autre part au corps organique El cuerpo es qui orgánico, possédait la propriété de plier ses propres parties conserva et la de propiedad de déplier ses plegarse en propres sí parties. mismo. Plier ses propres parties, c'était l'involution du corps organique. La evolución del detalle orgánico es lo que nos da la potencia al infinito. No sé si notaron en un pequeño detalle en este video. Lo que tenemos aquí son las uñas de Deleuze. Las uñas de Deleuze es un detalle que llevaron a muchas discusiones filosóficas. Contesta Deleuze: mis uñas que son largas y que no están cortadas. En el final de tu carta dices que mi saco obrero, que es mi saco obrero. No es cierto, es un saco de campesino, que constituye mi corset de Marilyn Monroe, y que mis uñas son los lentes oscuros de Greta Garbo y me inundas de consejos irónicos y mal habidos. Cuando regresas tantas veces a mis uñas, te lo voy a explicar. Siempre podemos decir que mi madre me cortaba las uñas y que por ello está ligado a Edipo y a la castración. Una interpretación grotesca, pero psicoanalítica. También podemos señalar que observando el extremo de mis dedos, me faltan huellas dactilares que generalmente son protectoras, y que al tocar con la punta de mis dedos los objetos y sobre todo los tejidos, me produce un dolor nervioso que exige la protección de largas uñas, la interpretación teratológica y seleccionista. Y aunque también podríamos decir, y es cierto, que mi sueño no es ser invisible, sino imperceptible, y compenso este sueño por la posesión de unas uñas que puedo ocultar en las bolsas y que nada me parece más chocante que alguien las observe. Interpretación psicosociológica. Las uñas de Deleuze me llevan a este cuarto. Regresamos a un segundo Bock, en este caso John Bock. En 2003 me encontraba en Londres en una exposición en el ICA, cuando me encontré esta gran instalación de John Bock, en la cual te invitaban a adentrarte un pequeño cuarto. En ese cuarto había una gran vitrina, y en esa vitrina habían las segundas uñas importantes de mi vida, las uñas de Rasputín. Estas uñas estaban en este pequeño vitrina y no me contuve, no pude evitarlo. Me robé las uñas de Rasputín. Lo hice con la intención de recuperar esta reliquia y con la intención de propagar su discurso, porque en el fondo la gran potencia de Rasputín era eso, la potencia de este lenguaje. Eran sus ojos, eran su voz, era su cuerpo llevado a una imagen que se reproduce constantemente, a una cosa que casi es imperceptible y se nos escapa siempre con los dedos. Es como si siempre la estuviéramos tocando con las uñas. Estas imágenes que vamos a mostrar ahora de lenguas lamiendo ojos responden a una práctica erótica que ha emergido últimamente en Japón. Mírenlas y piensen en lo que pasa. Por ejemplo, piensen en el ojo que por un momento está cegado, pero al mismo tiempo que está ciego, está sintiendo algo. Y piensen también en la lengua, que está enmudecida claramente mientras lame, y al mismo tiempo está sintiendo algo. Algo que no sabemos si es placentero para el ojo o para la lengua o para ambos. Sentir y no ver. La lengua se enmudece, el habla y la vista se están frotando
Y eso siempre me hizo recordar una página de un libro de Marshall McLuhan, del medio es el masaje, que tiene un par de piernas de mujer cruzadas y habla de la información frotándose contra la información. Este es como llevado al extremo. Yo no creo que se puede exonerar a México de esa tradición de dictaduras latinoamericanas. Creo que el caso de México, cuya democratización actual soy el primero en celebrar y en aplaudir. Esta conferencia es una de las cosas más importantes que tuve en mi niñez en términos políticos. Fue la revelación de justamente el mínimo detalle, el pequeño ejemplo que hacía que todo un sistema político explotara. Lo que tenemos es Yo no creo que se puede exonerar a México de esa tradición. Invitado a un congreso por Octavio Paz. Creo que el caso de México, y donde cuya democratización declara, actual soy el primero en celebrar y en aplaudir, como todos los que creemos en la democracia, encaja dentro de esa tradición con un matiz que es más bien el de un agravante. Noten los detalles. Yo recuerdo los haber pensado gestos de Octavio muchas Paz. veces sobre el caso mexicano con esta fórmula. México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene, de hecho, si uno escarba, todas las características de la dictadura, la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido que es inamovible, un partido que concede suficiente espacio para la crítica en la medida en que esa crítica le sirve, porque confirma que es un partido democrático, pero que suprime por todos los medios, incluso los peores, aquella crítica que de alguna manera pone en peligro su permanencia. Una dictadura que además Esto era prime time ha en creado México, una 8 retórica de que la lo noche, justifica, una el país retórica de entero izquierda, veía. para la cual, a lo largo de su historia, reclutó muy eficientemente a los intelectuales, a la inteligencia. Yo no creo que haya en América Latina ningún caso de sistema de dictadura que haya reclutado tan eficientemente al medio intelectual, sobornándolo de una manera muy sutil, a través de trabajos, a través de nombramientos, a través de cargos públicos, sin exigirle una duración sistemática, como hacen los dictadores vulgares. Por el contrario, pidiéndole más bien una actitud crítica, porque esa era la mejor manera de garantizar la permanencia de ese partido en el poder. Un partido de hecho único, porque era el partido que financiaba a los partidos opositores. Esa dictadura es una dictadura, es decir, puede tener otro nombre, una dictadura muy sui generis, muy especial, muy diferente, pero tanto es una dictadura que todas las dictaduras latinoamericanas, desde que yo tengo uso de razón, han tratado de crear algo equivalente al PRI en sus propios países. Lo que estamos observando, créanlo o no, es una lucha masónica. Lo que estaba sucediendo era una lucha de poderes. Estaban dividiendo el país en función de cuál es el poder que iba a conservar. ¿Quién se estaban dividiendo los poderes fácticos? Este gesto, que es un gesto súper sutil, podría parecer como, ¿qué le pasa a este? Pero en el fondo, lo que estaba sucediendo, estaba llamando a las fuerzas masónicas que tienen este pequeño gesto que significa, le cortamos los pies. Los gestos masónicos tienen una gran tradición y justamente el gesto que estaba emitiendo Octavio Paz era el signo de la penalización. Observábamos cómo se observaba la penalización. En el video está Nadezhda Mandelstam, la mujer de Osip Mandelstam, que fue un poeta perseguido por la Unión Soviética, y ella hizo un acto increíble, que fue memorizar completamente toda la obra de Osip Mandelstam para que pudiera ser publicada y que la KGB no pudiera coger los manuscritos, porque en los diarios
Nadezhda Mandelstam cuenta como todos los días, cada vez que salían a trabajar, entraban agentes del servicio secreto soviético a registrar la casa y a buscar los manuscritos de Mandelstam. Y todos los poemas estaban en su cabeza. Still after Mandelstam's poetry for a part has been published in the West, you still know all of his poetry by heart. Y él le preguntan si después de que se publicaron la poesía de Mandelstam en Occidente, ella todavía se sabe los poemas. No, the prayers had come into the memory, and they begin to forget the poetry. Y dice, las plegarias llegaron y poco a poco he ido olvidando la poesía. They don't know what to do with it. Y ya no sé qué hacer con ella. Is there among all of his poetry one or few that you love best and would say? I can say the стихи о неизвестном солдате и осы. Entonces le piden si puede recitar un último poema de Mandelstam y ella decide recitar el poema al soldado desconocido o las avispas. Как осы. Not the bees. Bees пчелы. Это осы. Дикая. Вооруженный зрением узких ос, сосущих ось земную. No creo que convenga traducir a Mandelstam en vivo al español. Aquí tenemos la sala donde se dio una de las conferencias más alucinantes de toda la historia. Es el momento en el cual a Abby Warburg le piden que demuestre su cordura y lo hace a través de la conferencia de la serpiente. El momento de poder dar una conferencia era el momento de su liberación de ese manicomio, el manicomio de Kreuzlinger, y se lo dio, esa conferencia se la dio a todos los pacientes que estaban dentro de ella. Es decir, la posibilidad de un discurso en medio del espejismo eterno de imágenes. De hace 2 años, Google ha abierto al público un proyecto que tenía trabajando desde hace tiempo, que lo ha llamado Deep Dream. Y Deep Dream es un algoritmo que fue diseñado inicialmente para reconocer caras, porque nos podemos imaginar que en algún momento esta idea de taguear personas pues no va a escalar mucho, y a lo que tenemos que llegar es a que las caras sean reconocibles sin que nadie tenga que taguear a nadie. Entonces Google claramente está trabajando en eso, y para eso el algoritmo lo que hace es replicar ciertas sinapsis neuronales. Toma como modelo la forma como el cerebro procesa la información de las imágenes, y ese mismo modelo lo está usando para hacer una especie de neurona, por decirlo de alguna manera, artificial. Solamente que cuando lo abren al público, uno alimenta imágenes en este algoritmo, y las imágenes y el algoritmo lo que hace es buscar caras, aún donde no las hay. Y empieza a alimentar la imagen que resulta de la primera pasada por el algoritmo, es alimentada otra vez al algoritmo, y sobre esa imagen encuentran otra cara, y sobre esa otra y otra y otra. Y aquí, por ejemplo, tenemos unas caras que aparecen en las uñas de Deleuze. Pero lo que se vuelve como una especie de juego divertido, como una especie de recuerdo de ciertas clichés de psicodelia o de visiones psicodélicas, es realmente bastante asustador, porque lo que se está simulando hasta cierto punto son los síntomas de la psicosis visual que pueden padecer los esquizofrénicos. Y eso nos está también
de alguna manera hablando de cómo en el paso de la imagen analógica a la imagen digital estamos asistiendo también a la reproducción histérica y esquizofrénica de ciertos síntomas de la visualidad. Es decir, un loop eterno donde todas las imágenes nos ven infinita y constantemente sin freno. Un lugar en el cual el gris, la nieve, ese ruido visual se convierte en ojos eternos que nos observan.